Cuidando. Ya estamos grabando. Entonces, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Renato Díaz Ilave. Soy ex miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. Ahora estoy en sexto año. Ahí tienen mi correo si quisieran hacerme alguna pregunta o algo por el estilo. Si tienen alguna duda, si quieren saludar. Ahora que estamos en pandemia, la gente extraña el contacto humano, creo. Y bueno, hoy vamos a hablar del síndrome motor y sensitivo. Me he enfocado más en el motor, creo que es un poco más rico en cuanto a semiología, pero de todos modos vamos a estar como que saltando entre motor y sensitivo porque hay características de ciertos síndromes motores cuando hay o no al mismo tiempo patología sensitiva. A ver, entonces, para comenzar, las normas de convivencia, me imagino que todos ya las saben, si han asistido a clases anteriores de la SEC, pero ahí las tienen de todos modos y se están grabando de todos modos para que todos las vean. Pero bueno, esas son las normas de convivencia. En los objetivos de la clase es conocer las características semiológicas de trastornos motores comunes y también conocer cómo los trastornos motores pueden coexistir con ciertos trastornos sensitivos. Como les dije, hay ciertas características de ciertos trastornos motores cuando hay o no al mismo tiempo, concomitante, un trastorno sensitivo y nos pueden ayudar a diferenciar ciertas patologías de otras, o al menos ayudarnos a localizar. Como esto es neurología, es muy importante, como ya sabrán, la localización de la lesión. El índice, otra vez, más que nada trastornos motores, al final hay una parte también en cortita de sensitivo y un caso al final, aparte de los otros casos que vamos a ver, que más o menos junta ambas cosas. Que no lo puse en mi índice, discúlpenme por eso. En la sala de espera, ya. Entonces, continuamos. El primer caso clínico, le puse un subtítulo ahí, y continuamos. Voy a leer el caso. Se trata de una mujer de 55 años. Refiere que 2 meses antes del ingreso comenzó a aparecer un rash en su piel, especialmente en zonas expuestas al sol. 2 semanas antes del ingreso refiere debilidad progresiva en miembros inferiores, específicamente para realizar actividades como subir escaleras o levantarse de una silla. Además, refiere dolor en miembros inferiores y superiores. Sin embargo, niega debilidad en miembros superiores, o sea, solamente debilidad en miembros inferiores. No hay dolor lumbar, no hay disnea, no hay fatigabilidad o pérdida de sensibilidad. ¿Cuál será la causa del problema de la paciente? Vamos a ir a Socrative. Espero que lo puedan haber abierto. Antes de eso, si hay alguna duda sobre el caso, alguna palabra que no haya quedado clara, me escriben por el chat o prenden su micrófono, no importa si me interrumpen. Más bien voy a ir viendo el Socrative. No sé por qué no carga. Ahorita carga. Pero ya debe haber, si están entrando al Socrative, ya respondió alguien, por ejemplo. Alguien ya me escribió por el chat privado, pero no se vale porque esa persona está en sexto como yo y está apoyándome, así que ella ya sabe todo. Ya, una persona ha respondido, no sé si alguien más va a querer responder. Otra vez, estamos aquí para aprender, ¿no? Por ahora no hay respuestas correctas o incorrectas. Va a quedar bien claro para el final, pero recuerden, si quieren ver el caso, también lo puse ahí. Si es mejor regresar a los diapos, también me dicen, creo que sí, ¿no? Por si quieren ver el caso está ahí. Si han entrado en su celular, en su laptop, eh, ahí pueden ver el caso y pueden ver el Socrative. O sea, si entran en su celular, pueden ver al mismo tiempo el Socrative en un dispositivo y las diapos en el otro, como se les haga más fácil. Ya, gracias por responder. Hay varios que han respondido. Muchas gracias. Creo que vamos mostrando las respuestas. 10 de 12 han respondido. Espero un ratito más. Alguien me dijo algo por el chat. Sí, gracias por pasar el link otra vez, por si acaso alguien más quiere entrar. Y ese es el código de la sala. Ya, entonces vamos mostrando la respuesta. Muy bien, entonces algunos pusieron vascular, algunos inflamatoria, tenemos un montón de diferentes respuestas.
Entonces, vamos a regresar ahora. Creo que les da el feedback inmediatamente, así que ya saben cuál fue la respuesta. Pero quisiera que en el chat, o si otra vez si alguien quiere hablar, me diga qué les parece importante, qué resaltarían de este caso, que lo caracteriza como este caso y no como otro caso. Es decir, qué cosas importantes rescatan de la historia que les hace decir, ¿saben qué? Este caso es causa inflamatoria, como decía. Ya, me van diciendo algo en el chat. ¿Alguien más? Claro, claro, exacto. Pero alguien que no sea nuestra invitada de sexto. La cosa es participar lo más que puedan, ¿no? Si no, igual hay varios casos, así que voy a pasar. Esto es lo que yo resaltaría. Tenemos que la debilidad es progresiva, ¿verdad? Es en miembros inferiores y que comenzó hace 2 semanas. La patología completa comenzó hace 2 meses, pero la debilidad específicamente comenzó hace 2 semanas. Eso es muy importante, porque así podemos diferenciar de otras patologías que comenzarían de manera más aguda. Esto es mucho más subagudo. Esto es 2 semanas antes del ingreso, es decir, comenzó hace 2 semanas y es progresiva, es decir, comenzó hace 2 semanas, no se ha detenido y ha estado empeorando hasta que llegó la paciente. Eso también nos ayuda, son cosas de la historia que uno puede rescatar para caracterizar este caso como este caso específicamente. Nos menciona que es difícil realizar actividades como subir escaleras o levantarse de una silla. ¿Alguien me quiere decir en el chat si eso localiza un poco eh, quizás no localice neurológicamente, pero o sea, ¿a qué me refiero cuando semiológicamente digo que alguien no puede subir escaleras o levantarse de una silla? ¿Son músculos proximales o distales que se afectan? Muy bien, alguien ya me respondió en el chat, debilidad proximal. Subir escaleras o levantarse de una silla, los muslos, ¿verdad? Específicamente el cuádriceps. Entonces, proximal, muy diferente a tener debilidad, por ejemplo, en pantorrillas o algo así. Ese es otro punto importante. Entonces, también niega debilidad en miembros superiores. Entonces, localizamos la debilidad solamente a miembros inferiores. Niega dolor lumbar. ¿Por qué sería importante que niegue dolor lumbar? Si estamos pensando en debilidad en miembros inferiores, ¿por qué es importante que niegue dolor lumbar? ¿Qué puede haber pasado? Ya, claro, pero eso es más dolor, me dicen ciática, pero eso es más, eso daría más dolor en realidad que debilidad. También puede dar debilidad, pero o sea, ajá, claro, una radiculopatía, también daría dolor, también daría debilidad. Pero, por ejemplo, si pensamos en una lesión de la médula espinal, algo mucho más grande, una radiculopatía también nos va a dar dolor, parestesias, sin embargo, algo que nos decir debilidad, podríamos pensar también en, por ejemplo, isquemia en médula espinal. Entonces, dolor lumbar negativo, muy importante, ¿verdad? Ya no estamos pensando en, como ustedes dicen, ciática, eh, en compresión de raíz, en radiculopatía. Ya no estamos pensando en eso. Fatigabilidad. No hay fatigabilidad, es decir, la debilidad otra vez progresiva se instauró y ha ido empeorando. No es que con el uso empeore y en el reposo mejore, ¿verdad? Si la paciente está echada todo el día, las 24 horas, igual va a empeorar la debilidad, entonces no hay fatigabilidad. Y tampoco hay pérdida de la sensibilidad. Entonces, no pasa mi diapo, ya. Ahí tenemos el caso otra vez, para no estar saltando de diapo a diapo, el examen físico a la derecha. En el examen físico se encuentra un rash eritematoso en el pecho, un rash violáceo alrededor de los ojos, unas fápulas eritematosas en la región dorsal de la mano, debilidad de miembros inferiores, como habíamos mencionado, más proximal que distal. Sin embargo, la sensación y reflejos osteotendinosos están conservados. Babinski negativo.
y el tono muscular conservado. Voy a pasar a unas siguientes fotos, pero me imagino que ya están sacando sus diferenciales. Antes de pasar a las fotos, alguien puso algo en el chat. Ajá, ajá. Ahora vamos a ver. Ya mencionó uno de los signos que ahorita vamos a ver. Ya, entonces estas son fotos que vimos que tiene la paciente. Tenemos el rash eritematoso en pecho y en manos, y tenemos el rash violáceo alrededor de los ojos. Entonces, en el Socrative, voy a pasar a la siguiente pregunta. Ya, entonces, teniendo ya la historia y teniendo el examen físico, ¿en qué parte de la vía motora se encuentra la lesión? Sabemos otra vez, para hacer un resumen rápido, si no regreso mejor a la diapositiva anterior. Oh, voy a me dicen que hay gente que recién entró y que tal vez no tienen el link al Socrative, así que tengo a una invitada aquí que me está ayudando con el link, así que si lo puedes volver a mandar, por favor. Pero bueno, entonces tenemos hasta ahora una debilidad progresiva localizada en miembros inferiores de 2 semanas con estos signos en la piel. Gracias por la ayuda con el link. Ya tenemos 5 de 13, a ver si llegamos a 10. Y mostramos los resultados. Uno más, uno más, uno más. Tenemos 9 de 10, 9 de 13. Ya, ahora sí, mostramos resultados. Uy, alguien más justo entró. Ya. Entonces, la respuesta correcta, como ya les debe haber llegado a todos también, es el músculo. Había otras que podrían ser confusoras tal vez, pero ahora vamos a aprender cómo localizamos la lesión hacia el músculo. Y bueno, a cualquiera de las localizaciones en realidad. Entonces ya vimos estos 3 signos. No es tan usual, digamos, ¿no? Qué raro, alguien con debilidad y algún un rash raro, ¿qué será? ¿Se habrá intoxicado? ¿Qué me dicen? Alguien por el chat puede escribir si sabe cómo se llaman estos signos, porque tienen nombres bien característicos, son medio patognomónicos de una enfermedad. Muy bien, ahí vamos con uno. Alguien me dice eritema en heliotropo. El eritema en heliotropo es este signo de acá, la mancha violácea alrededor del ojo. Pápulas de Gothard, muy bien. Eritema en B, muy bien, exacto, perfecto. El eritema en B, uy, ¿alguien más entró? Ya. El eritema en B es el que vemos acá en el pecho. Otra vez, hay fotosensibilidad, ¿verdad? Discúlpame, en lugares fotoexpuestas hacia el sol hay demasiada sensibilidad y se vuelve así, se hace un rash eritematoso. Entonces el B es por la forma de la ropa. Y las pápulas de Gottron, como mencionaron aquí en la región dorsal de la mano, aquí vemos que están más o menos generalizados. Usualmente mencionan que están sobre las articulaciones metacarpofalángicas, pero o sea, aquí vemos que pueden ser más generalizadas cuando es un poco más severo. Ya. Entonces, el diagnóstico final del caso 1, tenemos una lesión que hemos definido como muscular. Vamos a ver más adelante cómo hacemos esa definición. Pero bueno, muscular y dérmica, ¿verdad? Hay debilidad y hay signos en la piel. De inicio progresivo, es decir, no es que la señora dijo, hoy día estoy bien, y el siguiente día se despertó y no podía mover las piernas, ¿no? Sino que ella nos mencionó que en 2 semanas o en 3 semanas, no recuerdo, eh, se instauró toda esta debilidad. Tiene la sensación y los reflejos conservados, pero la debilidad es proximal, pero tiene debilidad proximal en miembros inferiores. Entonces, juntamos inicio, subagudo, curso progresivo, debilidad y signos en piel, bien característico de una enfermedad. ¿Alguien sabe el diagnóstico? Me imagino que la persona que me mandó el nombre de los signos casi patognomónicos de esta enfermedad
Muy bien, exacto. Incluso ni siquiera fue la persona, ahora sí, que había mencionado los nombres, pero sí, dermatomiositis. Es más común de lo que muchos se imaginan, no es más común de lo que yo me imaginaba cuando empecé a ir al hospital. Eh, Dermatomiositis por el nombre, ¿no? Hay lesiones en piel y hay lesiones en músculo. Lo que es una enfermedad autoinmune, causa debilidad muscular. Hay autoanticuerpos a varias cosas, pero una de ellas son hacia el músculo. Y las lesiones en piel son bien características. Hay pápulas de Gottron, como habíamos visto, las de la mano, el raso heliotropo, el violáceo alrededor de los ojos y, por ejemplo, el signo de la V por la hiperfotosensibilidad. Entonces, uy, no pasa. Ya. Ahora vamos a ver cómo enfocamos una patología del sistema motor. Aquí a la derecha tenemos el sistema motor, la primera motoneurona o la motoneurona superior, digamos, y la segunda o inferior. Cabe mencionar que la segunda motoneurona a veces no la consideran solamente la segunda motoneurona, sino desde donde termina la primera para abajo. Pero bueno, eso casi no es tan importante, son detallitos. Lo importante es saber diferenciar uno de otro. Y para eso estamos acá. Entonces, me imagino que ya les han repetido 1000 veces los doctores, ¿verdad? Lo más importante en medicina, el diagnóstico se saca con la historia, como el 80%, o creo que dicen 70%, 20% del examen físico y 10% auxiliares. Entonces, esto en neurología se hace mucho más importante, yo creo, o al menos mucho más característico de neurología, porque no solamente estamos buscando, por ejemplo, me duele el pecho, ¿será el corazón? Probablemente sí. O me duele el codo. Si me duele el codo, no voy a tener una lesión, no sé, en la pierna, ¿no? En cambio, en neurología, si uno tiene debilidad en el dedo, puede ser debilidad en el mismo músculo del dedo, puede ser debilidad al nervio que llega al dedo, debilidad en el plexo braquial, etcétera, etcétera. Entonces, algo muy importante en neurología es localización de la lesión. Y para eso tenemos que aplicar ciertas preguntas específicas en la historia, como por ejemplo el inicio de la enfermedad, el curso de los síntomas, la distribución de los síntomas en el cuerpo y otros síntomas asociados. Ahí es donde metemos lo de sensación. Y el examen físico. Ahí es donde la gente se divierte un montón con los signos neurológicos. Todo para llegar al diagnóstico final. La fenomenología es algo como que fancy que dicen los neurólogos para, digamos, la otra rama de la semiología neurológica, aparte de la localización, donde hay, por ejemplo, hallazgos clínicos en el examen físico que se pueden parecer unos a otros, y el neurólogo tiene que saber, por ejemplo, diferenciar un tic de Parkinson, o de Corea, de Huntington, algo por el estilo. Entonces, eso es fenomenología. A lo que vamos ahora más que nada es localización. Ya. Entonces, hablando de eso, ¿qué hubiera pasado si la paciente del caso 1 tenía polimiositis? Es decir, si vemos debilidad muscular más signos de dermatomiositis en la piel, pensamos en dermatomiositis. Pero ¿qué tal si llegaba la misma paciente con la misma historia y no tenía signos en la piel? Eso es prácticamente polimiositis. Eh, ¿Hubiéramos llegado al mismo diagnóstico? Probablemente sí, porque hicimos un buen enfoque de la debilidad muscular, ¿verdad? Otra vez era una lesión periférica, muscular y dérmica, en ese caso, de inicio progresivo, con sensación y reflejos conservados, es decir, no tenía, por ejemplo, aparte de la debilidad, no tenía hiperreflexia o no tenía el, este, la pierna caída por arreflexia, algo por el estilo. Estaba todo bien, lo único que tenía era debilidad. Incluso la sensibilidad estaba conservada. Además de predominio proximal en los miembros inferiores. Así más o menos nos enfocamos en una lesión eh, muscular. Entonces, a la historia clínica. Vamos a ver estos 4 puntos y qué nos pueden decir sobre dónde está la lesión. Tendríamos el inicio de síntomas, el curso de los síntomas, la distribución y los síntomas asociados, como mencionamos hace un rato. Pero otra pregunta en el Socrative, la siguiente pregunta del Socrative. Gracias otra vez por pasar el link.
Y vamos a la tercera pregunta. Ya les debe haber aparecido como comenzada la tercera pregunta. Entonces, voy a leer la pregunta porque me he estado olvidando de leer la pregunta, aunque creo que igual se ve en la pantalla, pero por si acaso, una patología neurológica que causa síntomas de manera aguda, o sea, por ejemplo, en minutos, se debe a una causa infecciosa, vascular, inflamatoria o neoplásica. ¿Qué me dicen? Entonces, ahora estamos entrando a cómo enfocar un problema motor en la historia clínica. ¿Qué nos puede decir la historia clínica sobre las características de cada enfermedad? Ya, tenemos 10. Creo que con eso mostramos resultados. A 11. Cool. Muy bien, la mayoría marcó vascular. A todos ya les debe haber llegado la respuesta de todos modos. Entonces seguimos. ¿Dónde está? Aquí está. Ya, entonces, el inicio de síntomas clásico, agudo, vascular, por ejemplo, un ACV, ¿verdad? O un trombo que llega al cerebro. Ustedes saben, como les debe haber dicho también en la respuesta que les llegó, pero no es necesario que lo lean ahora. El tejido neurológico es muy susceptible a la hipoxia. Entonces, si hay algún tipo de daño vascular que está comprometiendo el transporte de oxígeno al cerebro, los síntomas van a venir al toque. Entonces, cualquier inicio de síntomas agudo en neurología, de frente pensar en alguna causa vascular, como aterosclerosis, algún tipo de oclusión de una arteria en el cerebro. Intoxicaciones, por ejemplo, si pensamos en alguien que una sobredosis, por ejemplo, de opioides, ¿verdad? Uno no consume los opioides hoy día y en 2 semanas recién está empezando los síntomas. Ocurren de manera aguda. Entonces, intoxicaciones también, agudo. Metabólicas, por ejemplo, una encefalopatía hepática o encefalopatía por, no sé, eh, cetocidosis diabética. Eso también es agudo. No sucede en este momento la hiperglicemia de la diabetes y en 2 semanas recién vienen los síntomas. ¿No? Eso también es algo agudo. Ahora, algo subagudo, algo que se desarrolla en varios días, en semanas, por ejemplo, procesos inflamatorios, procesos infecciosos o neoplásicos. No van a ocurrir de un momento para otro, tienen que instaurarse en el tejido, ¿verdad? Una inflamación demora en alguien está en la sala de espera. Demora en instaurarse, igual una infección, igual una neoplasia, un tumor demora en crecer. En crónico, cosas que demoran años, por ejemplo, cosas hereditarias, algo que uno trae desde la infancia, o cosas degenerativas, una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Eh, Demora, ¿verdad? Varios años en instaurarse y sigue demorando y sigue demorando. Ajá, exacto, Parkinson, alguien dijo Parkinson en el chat. Esa es otra degenerativa. Y a veces algunas neoplasias también demoran tanto en crecer que pueden ser así de crónicas como varios años para que inicien los síntomas. El curso de síntomas. Se habla, o sea, curso diciendo, por ejemplo, cuando ya empezaron los síntomas, cómo se desarrollan, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si hablamos de una progresión episódica, podríamos estar pensando en reagudización de una enfermedad inflamatoria, como dice ahí. Por ejemplo, alguien que tiene, no sé, lupus, tiene lupus porque, o sea, tiene lupus todo el tiempo, no deja de tener lupus, pero de vez en cuando la enfermedad puede reagudizar por algún estímulo. Algo así, si uno tiene una enfermedad inflamatoria en el cerebro, también puede suceder algo similar. Algo vascular, a veces también puede ser así, por ejemplo, si hay una oclusión de un vaso que no es completa, a veces se ocluye, a veces no se ocluye, entonces puede haber algún tipo de, eh, digamos, puede haber síntomas medio intermitentes. Una progresión estable, como vemos, neoplasia o enfermedades degenerativas, es decir, empieza y la enfermedad sigue empeorando y empeorando, pero nunca se detiene, una progresión estable. Y fluctuación, algo bien característico de la enfermedad del caso 2. Por ejemplo, en la mañana no tengo síntomas y en la noche tengo síntomas. O al revés, ¿no? En la mañana tengo síntomas y en la noche ya no tengo. Y otra vez, eso es bien característico de la enfermedad del caso 2, que es lo que ahora vamos a ver. El caso 2, fuerte de día, débil de noche. Lo voy a leer. Un hombre de 42 años refiere a una historia de 3 meses de diplopia que ha ido empeorando. ¿Todos saben qué cosa es diplopia? Otra vez, si hay alguna duda,
me pueden escribir en el chat. Si no, entonces continúo. El paciente refiere que empeora en la noche, y por cierto, cualquier duda con cualquier cosa, ¿no? Entonces, el paciente refiere que empeora en la noche. Medio extraño, ¿no? Pero bueno. Además, refiere que 2 semanas atrás comenzó a sentir debilidad en sus brazos, también predominantemente en las noches. Hace una hora, es decir, eran las 9:30 cuando el paciente refiere esto, refiere también disartria y persistencia de los síntomas previamente mencionados, por lo que acude al consultorio. ¿Alguien en el chat me puede decir qué cosa es disartria? Mientras termino de leer. Niega debilidad en miembros inferiores, niega trauma, niega disnea, niega pérdida de la sensibilidad y niega fiebre. Entonces, antes de ir al Sócrates, ¿alguien me puede decir qué cosa es disartria? ¿Qué entienden por disartria? Muy bien, exactamente. Dificultad para articular palabras. Diferente de, por ejemplo, afasia, ¿verdad? Ese es otro término eh, que significa una patología más del lenguaje, o es una función superior. Diferente a disartria. Disartria, el paciente tiene cefalea. Eh, no, no tiene cefalea. Gracias por la pregunta, gracias por la pregunta, pero no tiene cefalea. Solamente lo que está mencionado. Si tienen alguna otra pregunta, díganme nomás. Este, yo se la respondo con todo gusto. Ahí está el caso. Gracias otra vez por pasar el link. Entonces, otra vez, puntos claves: diplopia, disartria, debilidad, que empeoran en las noches. ¿Por qué empeoran en las noches? ¿Dónde vive? ¿Dónde vivo yo? O sea, me refiero a que puede ser donde sea, ¿no? Vive en Lima, en una casa en San Isidro, un departamento, o sea, no hay exposición a tóxicos, no hay exposición a riesgos ambientales, no tiene mascotas. Ajá, no hay problema. Bien, ya tenemos 8 de 17. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahora que somos 17. Ya respondieron varios. Entonces vamos a mostrar los resultados. Muy bien. Enfermedad autoinmune. Y vamos a regresar a las diapos. Entonces, ya les soplé, pero sí me gustaría que haya más participación por el chat. Ahí tenemos la historia otra vez. ¿Qué cosas resaltarían de esta historia? Otra vez que son características de esta historia que la diferencian de otra historia. Por ejemplo, ¿por qué este paciente no está teniendo un stroke? ¿O por qué este paciente no está teniendo, no sé, un ataque de tétano o algo por el estilo? Pueden escribir al chat privado si desean, ¿no? Varios ya están escribiéndome al chat privado. Ajá, muy bien, porque no es agudo. Alguien me pregunta si autoinmune no es raro en hombres. Y sí, es más raro en hombres, pero no significa que no pueda pasar, ¿verdad? El tiempo de enfermedad, exacto, ¿verdad? El tiempo de enfermedad es importantísimo. Tenemos 3 meses. Eso nos puede decir, tal vez esto no es un stroke. Como habíamos mencionado, enfermedades vasculares suelen ser más rápidas, ¿verdad? Eso tampoco probablemente sea algo congénito, porque empezó hace 3 meses, no desde que nació. Si fuera tétano, creo que había fasciculaciones, ajá, ajá, ajá. Además que probablemente sería, creo que más como de todo el cuerpo, ¿no? Generalizado. Aquí tenemos diplopia, tenemos disartria. Vascular podría ser día, pero no se asocia a las noches. O sea, puede ser como recurrente. Claro, claro. Podría ser un curso recurrente todas las noches que el paciente tenga un mini accidente cerebrovascular. No sé si todos saben qué cosa es TIA. TIA es son las siglas en inglés, ¿verdad? Como todo el mundo le dice TIA, ya ni sé si es en inglés o en español. Es ataque isquémico transitorio. Es lo mismo que una ACV, solo que no deja secuelas.
Entonces, es como si lo que me dice esta persona es que podría ser un día que recurra todas las noches. Y eso puede ser, pero, pero medio raro que la tía solo esté en el ojo, en la boca y en los brazos, ¿no? ¿Qué cosas son, por ejemplo, los ojos, la boca y los brazos? Son músculos que usamos todo el tiempo, involuntariamente, todo el día, ¿verdad? Eso nos puede decir algo. Entonces, yo he resaltado, como dijeron, por ejemplo, el tiempo de enfermedad, que empeore en las noches, ¿verdad? Eso es rarísimo. ¿Eso cuándo se ha escuchado? Eh, 3 meses empieza la diplopia, hace 2 semanas la debilidad. O sea, no es que sea hace unos minutos. Lo que sí pasó hace poco es lo de la disartria. Resalté lo de las 9:30 porque otra vez ocurrió en la noche. Y ya, entonces, como ya habíamos respondido, la mayoría puso autoinmune. ¿Dónde está? Ya, este es el examen físico rápidamente. ¿Alguien escribió algo en el chat? Voy a tenerlo abierto, creo. ¿Por qué se exacerba una noche? Exacto, a eso vamos. Entonces, a eso vamos, a eso vamos. Tranquilos, tranquilos. Al examen físico se evidencia tosis. ¿Todos saben qué es tosis? ¿Alguien me puede decir qué es tosis por el chat? Muy bien, párpados caídos, caída del párpado. Exactamente, eso es tosis. Entonces, el examen físico se evidencia tosis. Otra vez, recuerden que estamos haciendo ese examen en la noche. O sea, el paciente está con todos sus síntomas bien exacerbados. Se evidencia tosis. El paciente tiene que inclinar la cabeza hacia atrás para poder ver. No sé si han visto eso. Cuando alguien tiene tosis, los párpados no los puede levantar. Así que solo tiene la visión en la parte inferior de los ojos, ¿no? Entonces, ahorita vemos por qué es autoinmune. Se identifica que es autoinmune. Uy, no sé si se escucha eso, pero sonó un ruido en mi caso. Se identifica que es autoinmune porque las otras opciones no encajaban tan bien y la opción que sí encaja es autoinmune. Entonces, por eso se identifica que es autoinmune. ¿Es bilateral o es unilateral? Es bilateral, es bilateral. Buena pregunta, buena pregunta. Estosis bilateral. Entonces el paciente tiene que inclinar la cabeza hacia atrás para poder ver. Es decir, como se le caen los párpados, tiene que mirar así porque solamente la parte inferior de sus ojos están abiertos. El resto, el párpado está caído, así que no puede ver. Se evidencia debilidad en miembros superiores con reflejos conservados y sensibilidad conservada. O sea, no hay problema en reflejos, no hay problema en la sensibilidad. Miembros inferiores normales. No hay reflejos patológicos como por ejemplo Babinski está negativo. Entonces, con ese, ya, aquí está un resumen del caso. Es una presentación subaguda. Entonces, por ejemplo, no es vascular, no está intoxicado. Podría ser algo neoplásico, podría ser algo inflamatorio, podría ser algo eh, infeccioso, aunque no tiene sintomatología de infección, ¿verdad? Es un paciente más o menos joven, así que sí esperamos que si tuviera algo infeccioso tal vez haga fiebre, taquicardia, algo por el estilo. Eh, Neoplásico podría ser, eh, pero aquí tenemos cosas bien características de una enfermedad. Tenemos los reflejos conservados, así que por ahí no hay problema. La sensibilidad también, por ahí no hay problema. Tenemos debilidad en músculos extraoculares, o sea, no los músculos del párpado, sino los extraoculares. El ojo está ahí, los músculos que se conectan al ojo para que se mueva, ¿verdad? Por eso es la diplopia. La tosis, debilidad en miembros superiores y la disartria. Todos estos son músculos que usamos todo el día de manera involuntaria, un montón a repetición, ¿verdad? Si uno se pone a pensar cuántas veces parpadeamos, uno diría, se cansaría mi párpado. Eso es lo que está pasando. Por eso tiene debilidad más en las noches. Tiene miastenia gravis. No sé si han escuchado de esa enfermedad, pero se caracteriza, o sea, lo más característico de miastenia gravis es fatigabilidad. Es cuando ustedes vean algo así, un curso fluctuante, que les dicen luego de hacer esfuerzo hay debilidad, o luego en las horas de las noches hay debilidad, y en la siguiente mañana todo está bien, eso es fatigabilidad, eso es un curso fluctuante. Eso es bien, bien característico de miastenia gravis. ¿Y qué es la miastenia gravis? Es una enfermedad autoinmune donde hay autoanticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Me parece que en la siguiente, aquí explicamos un poco mejor. Entonces, esta es la unión neuromuscular. La neurona ya, y el músculo.
Como ustedes saben, en la unión neuromuscular, para causar contracción, el neurotransmisor es acetilcolina, ¿verdad? Y aquí están sus receptores, como aquí dice. Acetilcolina y sus receptores. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune contra los receptores de acetilcolina. Aquí está, miastenia gravis. Entonces, tenemos menos, es como si tuviéramos menos receptores de acetilcolina, ¿verdad? Hay receptores apagados, digamos. Entonces, cuando uno descansa en la noche, después de dormir, uno se levanta y está bien. Ha descansado, sus músculos habían estado en reposo, todo normal. Pero mientras pasan las horas, los músculos que tienen que hacer actividades repetitivas, como los párpados, como la boca para hablar, como por ejemplo algunos tienen dificultad para pasar la comida, o debilidad en miembros superiores, tal vez la persona trabajaba cargando cosas, algo por el estilo. Esos músculos se empiezan a fatigar más rápido porque no hay neurotransmisores en la unión, no hay receptores, hay menos receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular. Entonces vemos los síntomas clásicos, la tosis palpebral, bien característico de miastenia gravis, especialmente cuando hay fatigabilidad. Aquí vemos que la paciente de acá abajo tiene que levantar las cejas para que no se le caigan los párpados a los ojos y pueda ver. Y también vemos que aquí cuando trata de sonreír, se le pide que sonría, tiene que levantar la parte medial del labio también. Se hacen los surcos acá, ¿verdad? Porque no puede sonreír de manera normal, digamos, porque no tiene los músculos débiles por la miastenia gravis. Entonces, eso es miastenia gravis. Ya. Entonces, ya habíamos visto inicio de síntomas y ya habíamos visto curso de síntomas. Ahora pasamos a distribución y síntomas asociados. ¿Alguien tiene alguna duda? Voy a esperar unos 5 segundos. 4, 3, 2. Entonces, miastenia sería un trastorno postsináptico. Sí, miastenia es un trastorno postsináptico, exactamente. Como son autoanticuerpos contra el receptor de acetilcolina, es un trastorno postsináptico. Una parte, claro, postsináptica. Entonces, pasamos a la distribución de los síntomas. Vamos a hablar un poco más de eso en la parte de localización, pero por ahora unos ejemplos, porque la distribución de síntomas en sí tiene que ver mucho con la localización. Si uno tiene hemiplegia, ¿verdad? Desde arriba hasta abajo, por la línea media, uno ya está pensando más o menos dónde está si uno tiene hemiplegia, ¿verdad? La mitad de su cuerpo débil, la lesión no está en el nervio del primer dedo, ¿no? No está en el plexo braquial, probablemente está más arriba. Entonces, siempre en neurología, para la localización, uno tiene que buscar patrones de distribución. Entonces, aquí vemos un patrón, uno de los patrones, lo puse aquí solo para ir conociéndolo. Igual, como digo, vamos a verlo un poco más en la parte de localización. Pero, por ejemplo, imaginemos a alguien que tiene debilidad en brazo y pierna, en el mismo brazo y en la misma pierna de un lado del cuerpo. Y queremos localizar la lesión. Uno puede preguntarse, ¿cómo hago eso? Si alguien tiene debilidad en brazo y pierna y esa debilidad no afecta cara o pares craneales, ¿verdad? Entonces no hay afectación de los nervios que van hacia la cara o hacia los pares craneales, ¿verdad? Entonces, si estamos pensando, a ver, voy a tratar de hacer un dibujo. Ese es el tronco encefálico y la médula espinal. Entonces, nosotros sabemos que los núcleos de los pares craneales están en el tronco encefálico. Si hubiera afectación del tronco encefálico, habría debilidad en la cara. Si estamos hablando solamente de debilidad en brazo y pierna y no afecta cara o pares craneales, entonces la lesión está por encima del segmento C5 o el nivel C5 en la médula espinal, pero debajo del tronco encefálico, porque en el tronco encefálico están los núcleos de los pares craneales. Entonces, más o menos por acá. Esto tomando en cuenta que está afectando brazo y pierna. Si la lesión estuviera un poco más abajo, debajo de C5, cada vez menos va afectando a los brazos. Y ya por debajo de T1, solamente hay debilidad en piernas. Claro, en todos lados debajo de la lesión, pero ya no va a afectar brazos. Entonces, si
a la debilidad en brazo y pierna le agregamos debilidad en cara o en alguno de los pares craneales, pero por ejemplo el par craneal 7 hay debilidad en cara, entonces la lesión está o en el tronco encefálico o por encima, ¿verdad? No puede estar abajo porque ya hay debilidad en cara. Y si a eso le agregamos, por eso puse más, o sea, hay debilidad en brazo, hay debilidad en pierna, hay debilidad en cara, y además le agregamos afasia, por ejemplo, o algún otro trastorno de funciones superiores, por ejemplo, memoria, o por ejemplo, defectos en campos visuales, que sería algún tipo de afectación en la corteza eh, visual, entonces podemos localizar la lesión hacia la corteza. ¿Sí? Espero que se haya entendido eso. Ese es un ejemplo de cómo se puede localizar una lesión, por ejemplo. Tenemos que juntar la distribución de todos los síntomas y así podemos sacar e ir descartando dónde está y dónde no está. Es otra vez, si la debilidad, por ejemplo, solamente está en la pierna y estamos pensando eh, en primera motoneurona, la lesión tiene que estar debajo de T1 en la médula espinal. Y si hay, por ejemplo, debilidad de algún músculo específico, del bíceps nada más, el resto de los músculos de todo el cuerpo están bien, probablemente sea algún daño al nervio que inerva de frente el bíceps. Una pregunta. Sí, 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 eso vamos a ver más adelante. En la parte de localización vamos a hablar un poco más. Me preguntan, aclararlo de cuándo es una lesión ipsilateral o contralateral. Vamos a verlo más adelante en la parte de localización, pero esto solamente era como un ejemplo de por qué es importante saber la distribución. Pero rápidamente, mejor en la parte de localización, porque nos vamos a demorar mucho en esta diapositiva. Ya, entonces síntomas asociados. Aquí es donde viene lo de sensorial. Nos ayuda a diferenciar otra vez la localización de la lesión si es que hay, por ejemplo, un nivel sensorial, una pérdida sensorial distal, es decir, por ejemplo, en manos o en pies, ¿verdad? O si hay una ausencia de anormalidad sensorial. Si no hay anormalidad sensorial, de frente podemos decir, ah, ya, es aquí o aquí, porque no hay anormalidad sensorial. Y a eso vamos a aprender ahora. Un nivel sensorial. ¿Todos saben qué es un nivel sensorial? ¿Me pueden decir en el chat a qué me refiero cuando digo nivel sensorial? ¿Cómo vería un paciente? ¿Cómo me describiría un paciente que tiene un nivel sensorial? Voy a esperar un ratito. Alguien preguntó otra cosa, perdón, recién estoy viendo. Alguien preguntó, ¿en miastenia la debilidad es simétrica o asimétrica? En el caso de miastenia es simétrica, porque o sea, es autoinmune, tiene que ver con autoanticuerpos que están en toda la sangre, ¿verdad? Entonces no se localizan a un lado o al otro, es simétrico. Buena pregunta, buena pregunta. Entonces, nivel sensorial. Si esto es, uy, ya, si esta es una persona, disculpen que dibujo como alguien de primaria, porque nunca aprendí a dibujar mejor. Si tiene algún daño en la médula espinal, por ejemplo, aquí, su médula, digamos que inerva todo lo que está debajo de la lesión, ¿verdad? O sea, esta sección para abajo necesita los estímulos que hay del cerebro. No lo estoy explicando bien. No me ayuda tampoco el dibujo. Vamos a hacer un zoom. Supongamos que esta es la médula. A la médula le llegan estímulos de arriba, ¿verdad? Del cerebro. Y de ahí salen los estímulos hacia la periferia. Si hay un daño aquí, los estímulos siguen llegando por encima del daño normal hacia la periferia, pero debajo ya no hay estímulos superiores, ¿verdad? Si alguien dice, no sé, mueve tu brazo y tu brazo justamente estaba inervado por esta sección de la médula, no vas a poder. Aparte de debilidad, también hay fibras sensoriales que llegan hacia la médula. Entonces, si hay daño en la médula, un daño, digamos, completo en la médula, lo que vamos a ver es que ahora sí, en una persona nos va a decir, no siento, o sea, he perdido la sensación, ojalá que haya otros colores del lapicerito.
Desde acá para abajo no siento nada. De acá para arriba sí siento. Eso es un nivel sensorial. El nivel de la vértebra donde está el daño de la médula, eso, eso causa una pérdida de sensación así horizontal, como si pudieras dibujar una línea y apuntar en el cuerpo del paciente, te dice, desde aquí para abajo no siento nada. Eso es un nivel sensorial. Y eso nos traduce a daño medular, por lo que les estaba explicando. Pérdida sensorial distal. Es decir, otra vez en manos o en pies, daño de nervio periférico. Eh, por ejemplo, una mielopatía, un daño en la médula, da un nivel sensorial. Eso es muy diferente a que una persona tenga debilidad y al mismo tiempo no sienta nada en la mano. Probablemente ahí sea algo localizado al nervio periférico. Y ausencia de normalidad sensorial. Tenemos estas tres localizaciones. Y se entiende mucho mejor cuando vemos el esquema de acá. Aquí vemos que si llega un nervio, el nervio periférico, ¿verdad? Que está acá, no se ve el amarillo. Un nervio periférico tiene fibras motoras, tiene fibras eh, sensitivas, autonómicas y un montón de otras cosas. Entonces, si hay una lesión en nervio periférico, uno va a perder motor, o sea, va a tener debilidad y también va a tener problemas sensoriales. Pero aquí vemos, ¿verdad? Que hay un pequeño espacio donde hay una separación, ¿verdad? Si recuerdan, la fibra sensorial se va para la parte de atrás de la médula, hacia el asta posterior, ¿verdad? Y de ahí sube. Entonces, hay una parte de la fibra nerviosa donde solamente hay estímulo motor, incluyendo la parte anterior de la médula espinal. Si hay algún daño en asta anterior, y le dicen neurona motora, porque ahí está el núcleo de la segunda motoneurona, ¿verdad? Si hay daño en el asta anterior de la médula, si hay daño en el músculo o si hay daño en la placa neuromuscular, ahí no va a haber anormalidad sensorial. Si hay daño, como ya habíamos mencionado, en la médula, en toda la sección de la médula, va a haber un nivel sensorial. Y si hay pérdida sensorial distal, lo que se va a afectar es un nervio periférico. Como ya habíamos dicho, se pierde debilidad del músculo que inerva el nervio, pero también la sensibilidad, porque el nervio no solamente son fibras motoras, sino también fibras sensitivas. Nadie ha dicho nada. Ok, ya, seguimos entonces. Si hay alguna duda, me preguntan. Ya, entonces vamos a hacer una pregunta de repaso aquí en el Socrative, para ver si todo ha quedado claro. Entonces, ahí tienen la pregunta. Marque lo correcto con respecto a la localización. Una hemiparesia nos hace pensar en un daño en la unión neuromuscular. Afasia nos hace pensar en daño al nervio periférico, un nivel sensorial a un daño medular o la ausencia de pérdida sensorial a un nervio periférico. ¿Qué me dicen? Ya, tenemos 10 respuestas. Creo que voy a mostrar resultados. Muy bien. Entonces, un nivel sensorial es igual a daño medular, ¿verdad? Hemiparesia probablemente no sea por daño de unión neuromuscular, porque un daño de unión neuromuscular o afecta solamente al músculo o es una miastenia y afecta a todos lados, ¿verdad? No es exactamente la mitad del cuerpo a la derecha por alguna lesión en cierto lugar, no te daría una hemiparesia, un daño en unión neuromuscular. Afasia, nervio periférico, tampoco, porque afasia es una función superior, ¿verdad? Es lenguaje, no es disartre.
Por eso es importante saber la diferenciación. Como ya habíamos dicho, disartria es más la vocalización de las palabras, la, la, eh, el- la habilidad que tiene la persona para mover su boca y que salgan las palabras. Eso es disartria. Bueno, la no habilidad de hacer eso, eso es disartria. Afasia es un problema ya más de corteza, de nivel de función superior, del lenguaje. La persona no puede comprender o no puede articular sus pensamientos para dar una respuesta. Eso es diferente a no poder mover la boca, ¿verdad? Entonces, afasia nos habla de algo en la corteza. El nivel sensorial con daño medular, muy bien, y la ausencia de pérdida sensorial al nervio periférico, justamente lo opuesto, ¿verdad? Lo que habíamos dicho, el nervio periférico tiene eh, nervios motores y nervios sensitivos, entonces si hay algún daño en el nervio periférico, lo más probable es que sí haya eh, algo sensorial acompañando la debilidad. Entonces, seguimos. ¿Alguna duda? Me dicen por el chat. ¿Alguien dijo algo en el chat? Oh, ya, está bien. Voy a cambiar de coanfitrión un ratito. Participantes. Ya está. Gracias por asistir, más bien. Y gracias por la ayuda. Este, ya. Entonces seguimos. Ahora vamos al examen físico. Lo que estábamos viendo era cosas que podíamos rescatar en la historia. Ahora vamos al examen físico. Entonces, en el examen físico hay varias cosas, no solamente estas, pero por ejemplo, aparte de estas, podríamos hablar de marcha o de desequilibrio, que tienen que ver más con otras cosas, como por ejemplo el cerebelo o el sistema extrapiramidal, pero eso no es el enfoque de la clase de hoy, así que vamos a hablar más que nada de estas cuatro cosas que son bien importantes para recordar cuando uno hace el examen físico neurológico y quiere hacer la localización de una lesión del sistema nervioso. Entonces, apariencia muscular, es decir, como vemos el músculo, ¿verdad? Puede haber atrofia muscular, puede haber pseudohipertrofia, puede haber fasciculaciones. Puede haber hipertrofia también, pero eso no nos dice algo relacionado a debilidad, ¿no? Atrofia, ¿a qué se refiere? Atrofia es ahora vamos a ver imágenes también, pero es el desgaste del músculo, o más que desgaste, porque desgaste suena a que el músculo se achica o algo así por demasiado uso. Es todo lo contrario, usualmente hay atrofia cuando no hay uso de músculo. Cuando uno deja de ir, por ejemplo, al gimnasio, los músculos se hacen más pequeños, eso es atrofia, pero puede llegar a ser patológico. Por ejemplo, si alguien tiene una ACV a sus 30 años, a los 80 años, van a ser 50 años de no mover el brazo, por ejemplo, va a haber atrofia muscular por desuso. Entonces, la atrofia usualmente aparece tempranamente cuando hay una lesión de segunda motoneurona o algún tipo de lesión muscular, es decir, el músculo, el mismo músculo tiene algún tipo de patología, puede haber atrofia muscular. O la segunda motoneurona que inerva un músculo deja de inervar al músculo por alguna patología, atrofia muscular. Pero puede ocurrir en una lesión de primera motoneurona. ¿Qué me dicen? Vayan pensando. Si alguien sabe en el chat, lo puede decir. La pseudohipertrofia que es cuando se ve, por ejemplo, un músculo inflamado y eso se puede ver en una miopatía inflamatoria. Uno puede decir, pero el músculo no está atrofiado, debe estar fuerte. Pero en una miopatía inflamatoria, como en la dermatomiositis, por ejemplo, el músculo no parece atrofiado por la inflamación y en realidad puede estar o no atrofiado, pero va a estar débil por la enfermedad. ¿Alguien dijo algo en el chat? Exactamente. Lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Si alguien tiene una ACV, por ejemplo, y no puede mover una extremidad, no va a haber atrofia muscular inmediatamente, porque es una lesión de primera motoneurona. Como decimos aquí, la atrofia es característica de lesiones de segunda motoneurona, pero por desuso del músculo puede haber atrofia muscular. Entonces, así puede ocurrir atrofia en una lesión de primera motoneurona. Y fasciculaciones, me imagino, todos saben que son fasciculaciones. Igual lo puedo explicar. Las fasciculaciones son como contracciones involuntarias de, digamos, unidades motoras específicas. O sea, por ejemplo,
Si aquí en el antebrazo tenemos un montón de músculos, se acordarán de anatomía, se vería como, casi como una ola de contracciones. Si sí que tuviera fasciculaciones acá en el brazo, ¿no? Pero no tengo. Y eso también se asocia a patología de segunda motoneurona. Entonces, vamos a ver videitos, porque a todos les gustan los videitos. Estas son fasciculaciones. Eso es el brazo de una señora que encontré en YouTube, y ahí vemos contracciones de unidades motoras discretas, así le dicen en el libro. O sea, un músculo, luego otro, un músculo y así, ¿verdad? Rápidamente y son involuntarias. Esas son fasciculaciones y usualmente se asocian a daño en segunda motoneurona. Atrofia muscular. A la izquierda vemos atrofia muscular en las piernas, donde se ven los huesos bien prominentemente porque hay eh, muy poca musculatura. En la derecha vemos atrofia en la lengua. Este paciente tenía, no recuerdo qué tenía cuando encontré esta imagen, pero era una enfermedad con daño a segunda motoneurona porque tiene atrofia muscular. Eh, Esclerosis lateral amiotrófica, eso tenía este paciente. Y aquí vemos signos de atrofia muscular un poco más comunes, digamos. Este signo de acá en la mano, la atrofia en interóseos, le dicen. Eso se puede ver no solamente en lesiones de segunda motoneurona, sino también en desuso. Esto, esto es lo que veríamos, por ejemplo, en una persona anciana que no come muy bien, o que por la misma edad el músculo se ha atrofiado, o por desuso el músculo se ha atrofiado, alguien con un ACV, con hemiplegia, que no puede mover el brazo, también se vería este tipo de atrofia. Estos son los signos, digamos, objetivos de atrofia que usualmente se pueden escribir en la historia. Si uno dice, a ver, voy a examinar el brazo de esta persona, ves la mano, eso es atrofia en interóseos. Fasciculación también es cuando siente que el párpado te late. Eso tiene otro nombre, eso es blefaroespasmo. Eh, las fasciculaciones pueden aparecer en personas sin ninguna patología. Entonces, no, la verdad no estoy seguro si cuenta como fasciculación el blefaroespasmo. Me parece que sí, porque cumple la definición, ¿verdad? Pero no necesariamente significa daño a segunda motoneurona un blefaroespasmo. O sea, también pueden ocurrir en personas sin patología. Disculpa, creo que va a pasar un camión de bomberos. No, ya se fue. Me preguntan el ACV, ¿a qué motoneurona afectaba? El ACV, como es un daño al cerebro, ¿verdad? Es por hipoxia cerebral, a primera motoneurona. Eh, Cuando es segunda motoneurona es de la médula espinal para adelante o para abajo, si quieres, ¿no? Entonces, un ACV afecta a primera motoneurona porque afecta al cerebro. De nada, de nada. Entonces, otra parte del examen físico importante, el tono muscular. ¿Qué cosa es el tono muscular? Es resistencia al movimiento pasivo, o si no, el nivel de contracción al reposo. También le dicen así al tono muscular. Eh, en el examen físico uno pide al paciente que relaje sus músculos. Casi siempre uso mi brazo para tratar de explicarlo porque es lo que más tengo, lo que más cercano tengo. Entonces uno le dice, no sé, deje de contraer todo lo que pueda. Por ejemplo, mi muñeca, ¿verdad? No la estoy contrayendo, si la dejo caer, así puedo evaluar el tono muscular. Lo que se hace, ¿verdad? Es mover la articulación en todo su rango de movimiento, de manera pasiva. Es decir, el paciente tiene que estar completamente relajado. Y así, en ese escenario de reposo, esa resistencia al movimiento, que puede ser muy poca, eso es el tono muscular. Y en ciertas patologías puede estar o muy aumentado, de modo que no puedo mover el brazo por más que el paciente diga no lo estoy poniendo duro, o puede haber flacidez completa. El paciente puede querer resistir y no se puede. En personas con hipotonía, que es un tono muscular disminuido, por ejemplo, yo no puedo mover mi muñeca más atrás que esto, ¿verdad? Alguien con hipotonía, por la misma ausencia de tono muscular,
su músculo podría incluso moverse más. Porque ahorita, para que no extienda más mi mano, que no puedo extender más así, es porque aquí en mi antebrazo hay cierto tono muscular. En alguien con hipotonía probablemente puede extender más su mano. Entonces, eso es hipotonía. Y más adelante me parece que vamos a ver un poco más de eso. Pero lo más importante de tono muscular, o lo que siempre preguntan, etcétera, es cuál es la diferencia entre espasticidad y rigidez, que ambos son hipertonía, pero eh, se ven en diferentes patologías y se pueden diferenciar por examen físico. Así que eso es importante. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, donde me parece que está la explicación y hay videos, quisiera si alguien, que alguien me diga en el chat si sabe cuál es la diferencia entre espasticidad y rigidez. Espero un ratito más, 5 segundos, 4, 3, 2, 1, ya, pasamos. Ya bueno, ese es un video de más o menos cómo se debe examinar el tono muscular, ¿verdad? Se pide al paciente que no ponga resistencia, que tenga el músculo relajado y se trata de mover pasivamente en el rango de movimiento que se pueda. Ahí no está flexionando el brazo todo, el rango de movimiento, pero es solo una demostración, ¿verdad? Entonces, espasticidad y rigidez pueden sonar muy similar y probablemente se entienda como lo mismo si hablamos así coloquialmente, pero tienen definiciones específicas en medicina. Eh, y hay, otra vez, formas de diferenciarlos semiológicamente. En espasticidad uno va a ver músculos débiles. Espasticidad usualmente se asocia a un accidente cerebrovascular, a una hemiplegia. Si hay hemiplegia, probablemente va a haber espasticidad. Entonces, si hay hemiplegia, aparte de espasticidad, también va a haber músculos débiles, porque es una hemiplegia. Disculpe. Wow, perdón. Eh, entonces, espasticidad se va a asociar a patologías donde hay debilidad. Rigidez, en cambio, no. En rigidez la fuerza está conservada. La rigidez se asocia a otras enfermedades, por ejemplo, degenerativas. La clásica es Parkinson. Enfermedad de Parkinson, o puede ser algún tipo de parkinsonismo, es decir, no necesariamente Parkinson, pero algo que cause eh, la misma patología que la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Algún tipo de trastorno en las vías de la dopamina, es la patogenia de Parkinson, y puede ser causada por otras cosas también, que no sea solo una enfermedad degenerativa. Por ejemplo, fármacos y así también bloquean la dopamina y pueden causar semiología similar a Parkinson. En fin, si alguien toma un medicamento que bloquea la dopamina, no tiene por qué estar débil, ¿verdad? Puede demostrar semiología de Parkinson, pero no necesariamente tiene por qué estar débil. Entonces, esa es una primera diferencia importante entre espasticidad y rigidez. Espasticidad vemos en hemiplegias, rigidez vemos en parkinsonismo. Entonces, no hay por qué haya debilidad en rigidez, sí en espasticidad. Entonces, otra cosa importante es hipertonía en espasticidad en un movimiento, pero no en el opuesto. Como ustedes sabrán, para hacer cualquier tipo de movimiento hay músculos que se les dicen agonistas, ¿verdad? Si quiero flexionar mi brazo, el bíceps es el músculo agonista porque facilita el movimiento, y el tríceps el antagonista porque facilita el movimiento contrario y se tiene que relajar para facilitar la flexión de mi brazo. Entonces, en la espasticidad hay ciertos movimientos que están más hipertónicos, digamos, que otros. En la rigidez no sucede eso. Si hay hipertonía, hay hipertonía para todos lados. No es que haya más para flexión o más para extensión, sino que en todo momento hay hipertonía. Esto nos lleva al siguiente punto. Como en espasticidad hay hipertonía para ciertos movimientos y no para otros, en casos más severos suele haber posturas anormales. Porque si hay, por ejemplo, en los brazos, en los brazos lo clásico de hemiplegia es que haya más tono hacia flexión que hacia extensión. Entonces, alguien con un ACV de mucho tiempo
o un ACV muy severo, uno o sea, va a ver que hay espasticidad hacia la flexión. Pero puede que sea tan severo el ACV que la persona tenga el brazo siempre así, que no lo puede estirar, porque así de hipertónico está. El brazo lo va a tener siempre contraído, siempre, sí, contraído, porque así está la hipertonía y se generan posturas anormales. Lo más clásico de hemiplegia es hipertonía hacia flexión de miembro superior y hipertonía hacia extensión de miembro inferior. No puedo levantar mi pierna hasta arriba, pero se imaginan una pierna extendida. Eh, entonces, eso crea posturas normales. Eso no hay en rigidez, o si hay, depende ya de la enfermedad de fondo. Por ejemplo, en Parkinson hay algunas posturas anormales, pero eso ya no tiene que ver con la hipertonía, o bueno, no tiene que ver con debilidad, claro, no tiene que ver con la hipertonía. Y algo también que nos da un signo característico de la espasticidad es que depende de la velocidad de movimiento. Por ejemplo, si yo tengo hipertonía hacia extender el brazo, ¿verdad? No puedo extender el brazo. Si yo muevo el brazo lento, va a haber menos tono que si yo muevo el brazo rápido. Si trato de mover el brazo rápido y tengo espasticidad, no voy a poder. Va a haber más tono entre más rápido sea el movimiento. Eso no sucede en rigidez. En rigidez, si hay hipertonía, no importa si lo mueves lento o si lo mueves rápido. A pesar de ser hipertonía en exposición. Ya, sí, esa es una clásica. A mí también siempre me confundía. ¿Cómo puede haber debilidad e hipertonía a la vez? Sí, es muy cierto, ¿verdad? Suena como que no podría ser posible, pero ahí tenemos que aferrarnos bien a las definiciones de tono muscular y de fuerza muscular. La fuerza muscular es la capacidad del músculo para ejercer algún movimiento y consumir energía. El tono muscular es la contracción del músculo al reposo, ¿verdad? Entonces, alguien con un ACV, por ejemplo, hemiplegia del lado derecho, eh, no puede mover el brazo. Le dices, levante el brazo y se le cae. No puede mantenerlo arriba. Está débil. Sin embargo, el brazo está más rígido que una tabla de madera. No sé si rígido tal vez no es la palabra correcta porque estamos justo en la diapo de espasticidad versus rigidez, pero creo que se me entiende, ¿verdad? El brazo estaría completamente, si es un ACV, probablemente estaría completamente flexionado. Entonces le dices, levante el brazo, sueltas y se cae por debilidad, pero el brazo sigue completamente flexionado. Entonces, eso es cómo puede haber hipertonía y a la vez debilidad. ¿Se me entendió? Espero que se me haya entendido. De nada, de nada. Entonces, entonces esas son las diferencias entre espasticidad y rigidez. Vamos a ver unos videos de los dos signos clásicos de espasticidad versus rigidez. El signo de la navaja con espasticidad y el signo de la rueda dentada en rigidez. Lo que observamos, en este caso, en el lado de la izquierda, el signo de la navaja, vemos que hay una hipertonía, ¿verdad? Para flexionar el brazo. El brazo no se flexiona de manera fácil. Igual en el lado derecho. Entonces, en este ejemplo estamos viendo que hay hipertonía para flexionar el brazo. Entonces, probablemente haya, o sea, la hipertonía sea mantener el brazo extendido, ¿verdad? Y es difícil flexionar el brazo. Entonces, la diferencia, como se habrán dado cuenta, es que en la espasticidad hay como que un pico de hipertonía hasta cierto punto y luego se libera, ¿verdad? Ese es el signo de la navaja y es específico va más hacia espasticidad. Eso se ve en alguien con un ACV. En cambio, en la rigidez, en una enfermedad de Parkinson o algún tipo de parkinsonismo, no por Parkinson, em, vemos lo que es el signo de la rueda dentada. Se llama así porque, como pueden ver, hay como varios, digamos, segmentos en el movimiento, ¿verdad? Porque hay rigidez en todo el movimiento, no deja de haber rigidez y la persona tiene el brazo rígido en todo el movimiento. Y se ve como si fuera
como si el brazo pulsara más o menos. Por eso se llama signo de la rueda dentada y se va hacia rigidez. Entonces, importante recordar eso, no solo porque siempre lo preguntan, pero porque nos ayuda a recordar un poco de cómo se diferencia rigidez de espasticidad, o al menos cómo se vería en alguien espasticidad y rigidez. Ya, antes de pasar a fuerza muscular, quisiera mencionar lo de hipotonía, que no dijimos. Hipotonía es lo opuesto de hipertonía. Como ya vimos, hipertonía, al menos espasticidad, se asocia a primera motoneurona, ¿verdad? Por ejemplo, una ACV, algo por el estilo, motoneurona. De hecho, motoneurona. eh, a veces puede haber más una queja de hipertonía que de debilidad en algunos casos. Hipotonía se asocia más a segunda motoneurona. Eso también nos ayuda a diferenciar. Motoneurona. Ya. Perdón por la letra, nunca he podido escribir bien, eh, pero creo que sí se lee. Entonces, hipotonía hacia segunda motoneurona. Ya, fuerza muscular. No hay mucho que decir acá, solamente recordar que la fuerza muscular se puede graduar. Cuando hay debilidad, se puede graduar la fuerza muscular y internacionalmente se usa eh, este sistema de acá. Ustedes lo deben conocer. Si no, aquí se los presento. Tómenle foto, imprímanlo, hagan una cartita, imprímanlo en cartulina si quieren y pónganlo en su billetera porque esto es de siempre. Esto sí es memoria y uno lo aprende creo que más cuando evalúa pacientes. Pero ahí está de todos modos. Algo que sí me gustaría eh, explicar, que tal vez no se los hayan explicado también, es el punto de debilidad cuando hay, digamos, fuerza en 2 de 5 que le dicen. Porque siempre dicen, hay movimiento activo cuando la gravedad está eliminada. ¿A qué nos referimos con gravedad eliminada? ¿Alguien sabe cómo sería un movimiento cuando hay gravedad eliminada? Mejor dicho, ¿cómo sería alguien con debilidad de modo que solo puede mover alguna extremidad, por ejemplo, cuando hay debilidad eliminada? Ah, mira, cuando lo sumergen en agua. Nunca había escuchado que mencionan eso. De verdad, nunca lo he escuchado. Probablemente sí funcione. Eh, pero, por ejemplo, en un hospital sería un poco complicado, creo. Pero la verdad no había escuchado eso. Como digo, probablemente sí funcione. Pero, o sea, sí, claro, sería una forma de eliminar la gravedad. Sobre una superficie es lo que me dicen. Y claro, sí, eso es más lo que se hace usualmente. Por ejemplo, si alguien tiene la pierna débil y uno está evaluando, comenzamos, levantamos la pierna, le decimos, bueno, si estamos asumiendo que la persona tiene fuerza normal, tratamos de hacer este movimiento contra resistencia, ¿verdad? Si la persona está débil, probablemente no va a poder hacer eso. Seguimos bajando en la escala. Eh, ya sabemos, por ejemplo, que no tiene fuerza normal y no hay no hay la persona no puede mover su extremidad cuando hay resistencia activa del examinador. En 3 sí puede mover su extremidad contra la gravedad, es decir, puede levantar su extremidad. Hasta ahí, eso es el 3, pero la persona no puede hacer eso. Estamos centrándonos en 2. ¿Cómo sería un movimiento en 2? Como alguien dijo sobre una superficie. Si esta es la camilla y este es mi brazo débil, no puedo moverlo contra la gravedad, mucho menos contra la resistencia, pero no puedo moverlo contra la gravedad. ¿Qué puedo hacer si no puedo moverlo para arriba? Porque la gravedad para nosotros es una fuerza siempre hacia el centro de la Tierra, o sea, siempre hacia abajo. Entonces, si no puedo mover el brazo para arriba, para que cumpla el 2, puedo hacer esto. Puedo mover el brazo izquierda a derecha. En neurología le dicen lateralización. Eh, entonces es medio confuso eso, pero si uno le dice, ok, no puede
levantar la pierna, puede mover de alguna forma la pierna y ve que la persona puede mover de izquierda a derecha sobre una superficie, como alguien mencionó, la pierna. Eso es fuerza número 2, fuerza de grado 2, 2 de 5, lateralización, movimientos horizontales. Eso es movimientos cuando no hay gravedad, porque puedes mover izquierda a derecha. Fuerza 1, por ejemplo, si le decimos a alguien, mueva su pierna, mueva su brazo, no lo mueve ni para los costados, ni para arriba, ni para abajo, mucho menos resiste, contra resistencia, perdón, pero vemos que el músculo se contrae. Al menos vemos que el músculo se contrae. Si no vemos que el músculo se contrae, palpamos. Si palpamos que se contrae, eso es 1. O sea, si vemos o si palpamos que se contrae, eso es fuerza 1 de 5. 0 es, no vemos, no, o sea, a veces uno no ve la contracción y dice de frente 0, no, hay que palpar. Entonces, si palpamos y no hay nada, no hay ni la mínima contracción, la persona no puede mover, no es capaz de contraer el músculo, eso es debilidad 0. Entonces, así funciona la escala de fuerza. Eso es o sea, otra vez, uno se lo memoriza más, creo que con la práctica, pero la que yo pienso que confunde más, creo que siempre es la de cuando la gravedad está eliminada. Entonces quería enfatizar eso. Ya, reflejos osteotendinosos. Otra parte importante del examen físico. Aquí les doy unos tips para cómo hacerlo. Ustedes saben cómo se hacen los reflejos osteotendinosos, ¿verdad? Toman su martillo y golpean en los puntos donde se, donde se golpea. Puede ser en el tendón del cuádriceps, en la rodilla, eh, en el tendón del bíceps. Algunos también hacen reflejos osteotendinosos para la mano, aunque honestamente a mí nunca me salía muy bien, y ahora no se puede practicar, pero bueno, entonces uno genera estiramiento del tendón de un músculo y el músculo trata de regresar a su estado de reposo rápidamente, entonces reflejo osteotendinoso. Puede haber dos escenarios. O sea, bueno, puede haber tres, no puede ser normal, o puede haber arreflexia o hiperreflexia. Y esos hallazgos clínicos también nos ayudan a diferenciar primera o segunda motoneurona. Entonces, arreflexia casi siempre nos habla de segunda motoneurona. Como aquí dice, daño en alguna estructura del arco reflejo, ¿verdad? Aquí vemos, no es la mejor imagen de arco reflejo, pero igual se ve aquí, ¿verdad? El músculo, el nervio, la médula espinal, ¿verdad? Nervio sensitivo, nervio motor, ese es el arco reflejo. Cualquier estructura que se dañe de ahí nos puede dar algún tipo de arreflexia. Es decir, segunda motoneurona. También puede haber, por ejemplo, en etapas tempranas de daño de primera motoneurona o un coma profundo, también puede haber arreflexia. Cuando digo etapas tempranas de primera motoneurona, por ejemplo, me refiero cuando alguien tiene un ACV, ¿verdad? Y empieza con una hemiplegia, en los primeros minutos va a tener arreflexia, va a tener flacidez, hipotonía, y luego de un rato ya se va a establecer la hipertonía y la hiperreflexia. Y como dice en la derecha, hiperreflexia ocurre cuando hay daño de primera motoneurona. Y es importante ver aquí que suele ser de manera suele ser asimétrico. Es decir, si alguien con una hemiplegia le hacemos le golpeamos con el martillo, percutimos con el martillo, y en una pierna dispara su pierna con la percusión y en la otra pierna normal, eso es patológico. En personas sanas también puede haber hiperreflexia en ciertas situaciones de estrés, en ciertas otras situaciones donde no hay daño neurológico, pero siempre es el mismo, digamos, tono de reflejo en ambos lados. Cuando hay una hiperreflexia asimétrica, eso es patológico y probablemente la lesión esté en primera motoneurona. Aquí vemos un signo de hiperreflexia y hipertonicidad. No se ve muy bien ahora que lo veo, se veía mejor
en mi otro laptop con la pantalla más grande, creo. Pero lo que está sucediendo es que están extendiendo la mano, bueno, más o menos extendiendo la mano, y cuando extienden la mano, parece que hay como pequeñas, no diría fasciculaciones, porque fasciculaciones otra vez son es contracción de unidades motoras individuales, ¿verdad? Esto es movimiento de toda la mano. Entonces, mejor que ver la, la diapositiva, creo que ver mi ejemplo acá, si esta es mi mano y el examinador extiende la mano, lo que uno ve es que la mano empieza a ser así, empieza a temblar, digamos, empieza a rápidamente tratar de contraerse y extenderse, ¿verdad? Uno puede hacer así incluso, soltar, ¿verdad? Y la mano empieza a ser así. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Creo que ya lo puso alguien en el chat. Interesante. Ya, Asterixis. Asterixis también es por daño neurológico, pero daño neurológico por enfermedad hepática. Eh, cuando uno, eh, cuando uno, digamos, o sea, eso también, así también se busca Asterixis, pero en el contexto de una enfermedad hepática. Cuando uno tiene tanta hiperreflexia que cuando uno le hace eso, hace el mismo movimiento de Asterixis, digamos, así lo podemos entender, este, eso se llama clonus. No sé si habían escuchado del término clonus, pero es una hiperreflexia o una hipertonía tan fuerte que solo con el estímulo de algún tipo de movimiento de alguna articulación, por ejemplo, la clásica porque es fácil en el hospital, o sea, deme su mano y le muevo la mano para atrás y la mano empieza a hacer así, eso se llama clonus, en el contexto de una enfermedad neurológica. En el contexto de una enfermedad hepática, el mismo movimiento con el mismo estímulo se llama asterixis. Pero, o sea, tienen patogenias diferentes, ¿verdad? Uno es por enfermedad, encefalopatía hepática y otro por hipertonía neurológica. Entonces, cuando hablamos de tono muscular bien elevado, uno de uno de los extremos de la hipertonía es el clonus. Cuando uno, por ejemplo, otra vez, siempre me acuerdo de esto porque eso es lo que se hace en el hospital, porque es un poco más complicado hacerlo en otro lado del cuerpo, ¿no? Pero la mano siempre está libre. Entonces, uno hace así y empieza a hacer el mismo movimiento que hay en Asterixis, ¿verdad? Flexión, extensión rápida. Eso es clonus por una hipertonía este, ya, me preguntan si la asterixis solo aplica para daño neurológico por enfermedad hepática. Yo, hasta donde yo sé, sí. Hasta donde yo recuerdo, es uno de los, este, de los signos clásicos o sea, de enfermedad hepática, o al menos de encefalopatía hepática. Cuando uno, eh, cuando uno está evaluando a un paciente con alguna enfermedad hepática y uno ve asterixis, eso dice, hay encefalopatía hepática, hay enfermedad hepática un poco más severa. En cambio, el clonus se da en el contexto de una enfermedad neurológica. Entonces, por ejemplo, si uno tiene, ¿qué otra patología hepática puede ser? El problema es que la patología hepática eh, que afecta al cerebro puede ser por muchas causas. La cosa es que el hígado no funciona bien y el cerebro se afecta porque el hígado no funciona bien. Entonces, cualquier falla hepática lo suficientemente severa como para generar encefalopatía hepática puede causar asterixis. Y eso sería lo mismo que clonus prácticamente, solo que por patogenias diferentes. El clonus ya es por hipertonía, por daño nervioso. La asterixis por encefalopatía hepática. Entonces, sí sería, hasta donde yo sé, asterixis solo por daño neurológico por enfermedad hepática, justo como lo estás diciendo. Ajá, de nada. Entonces, pasamos a la siguiente. Ya. Aquí hay un signo, otra vez, de hiperreflexia, eh, que se ve en daños de primera motoneurona. ¿Alguien sabe cómo se llama? Otra vez, los signos que están en la mano suelen ser los más, digamos, mencionados porque las manos están siempre libres, ¿no? Si uno quiere evaluar a un paciente, sus manos siempre están ahí disponibles para examinar. Entonces, ¿alguien sabe cómo se llama el signo donde uno
toma el dedo medio de una persona, lo hiperextiende, perdón, o sea, trata de extender los músculos de la parte dorsal de la mano y esa extensión brusca causa abducción del primer dedo, como más o menos se ve en el video. Voy a contar hasta 5, 4, 3, 2, 1. Ya, este es el signo de Hoffman. Algunos le dicen el Babinski de la mano. Babinski, vamos a verlo ahorita, pero ese es el signo de Hoffman. También significa daño de primera motoneurona. Probablemente también por la hiperreflexia, ¿verdad? Cualquier estímulo pequeño causa eh, contracción en otro lado. Es el signo de Hoffman. Daño de primera motoneurona. Ya, y este de acá, ¿saben cómo se llama? Estímulo en la planta del pie que causa eh, hiperreflexia en el primer dedo y algo de contracción en el resto de los dedos. Ajá, exacto. Este es Babinski. ¿A qué motoneurona apunta el daño? Si uno tiene Babinski positivo, ¿a qué motoneurona apunta si uno tiene Babinski? 5, 4. Ya, muy bien, gracias. Primera motoneurona. Babinski, igual que Hoffman, por eso a Hoffman le dicen el Babinski de la mano, apunta hacia primera motoneurona. Cuando hay reflejos, digamos, conservados, normales, suele ser porque el arco reflejo, ¿verdad? Desde la neurona sensitiva hasta la médula espinal, a través de las interneuronas hacia la neurona motora y hacia el músculo efector, está todo normal. Y también los estímulos supraespinales, es decir, del sistema nervioso central, están regulando bien ese reflejo. Cuando hay daño de primera motoneurona, esa regulación del sistema nervioso central hacia los reflejos se elimina y por eso hay estos reflejos aberrantes, digamos, como Babinski y como el Hoffman. Ya, entonces seguimos. Ahora sí, un poco de localización de la lesión. ¿Cómo diferenciamos primera y segunda motoneurona? Hemos estado viendo algunas características de una y de otra, ¿verdad? Pero aquí ya lo clásico, digamos. Esta es la otra diapositiva que si quieren lo imprimen y lo pegan en su pared. En primera motoneurona hay paresis o parálisis, y en segunda motoneurona también, ¿verdad? Eso no cambia. De todos modos, estamos evaluando debilidad. Sin embargo, en primera motoneurona, como habíamos estado mencionando, hay espasticidad. En segunda motoneurona, al contrario, hipotonía. En la primera motoneurona hay hiperreflexia también. En daño de segunda motoneurona, al contrario, hiporreflexia o arreflexia. El reflejo plantar, el reflejo de Babinski, ¿verdad? Positivo en daño de primera motoneurona y negativo en daño de segunda motoneurona, por lo que estábamos explicando, ¿verdad? Si hay algún daño en la regulación que hay del sistema nervioso central sobre los reflejos, va a haber reflejos aberrantes como Babinski. En el daño de segunda motoneurona es un daño en el mismo arco reflejo, más bien podría incluso no haber algún tipo de reflejos, por eso hay hiporreflexia o arreflexia. En daño de primera motoneurona, como habíamos dicho, suele no haber atrofia muscular a menos que haya desuso del músculo, y en segunda motoneurona se caracteriza por atrofia muscular temprana. O sea, ocurre el daño y en poco tiempo ocurre atrofia muscular, y también por fasciculaciones. Entonces, otro poquito más de localización interesante. Primera motoneurona no solamente es lo de acá, sino que se puede hacer una localización un poco más fina incluso. Ya. Si tenemos daño en la corteza motora, ahí vemos que dice corteza motora. Ustedes se acordarán la parte más posterior de del lóbulo parietal, ahí está la corteza motora. Si hay algún daño en la corteza motora, va a seguir el homúnculo de Penfield. Ahorita muestro una imagen de todos modos, pero se acordarán de anatomía que hay ciertas secciones en la corteza motora que
regulan los movimientos de ciertas partes del cuerpo. Entonces, si se daña la corteza motora, a menos que se dañe toda la corteza motora, pero es un poco complicado que la persona siga viva luego de eso, pero si se daña una parte de la corteza motora, se va a dañar ese movimiento que tiene que ver con esa parte de la corteza. Si se daña algo en la cápsula interna, ahora sí alguien me había preguntado que explique un poco mejor lo de cuándo es ipsilateral y cuándo es contralateral. Aquí va. La cápsula interna, si hacemos un corte transversal del cerebro, no voy a poder dibujar todo, pero más o menos por acá está la cápsula interna, ¿verdad? En ambos lados. Si hacemos un corte más o menos por ahí, tal vez un poco más abajo porque estamos hablando de ganglios basales y toda la cosa, pero más o menos, por ahí está la cápsula interna. Si hacemos un corte sagital, o sea, de costado, ¿verdad? ¿Cómo lo explico? Un corte así, no sé si se entiende, ¿verdad? El cerebro. Vamos a ver, si pudiéramos ver todas las neuronas de toda la corteza bajando hacia abajo por la vía piramidal, vamos a ver que todas las neuronas que empiezan en la corteza mandan sus nervios, al menos las motoras, hacia la cápsula interna. Por eso la cápsula interna está tan como que densa de fibras, de fibras nerviosas. Entonces, cualquier daño en la cápsula interna va a generar un gran daño motor. Como es un espacio tan pequeño, es como, por ejemplo, la Javier Prado a las 6 de la tarde, cuando varios carros quieren pasar. Algo así es la cápsula interna. Todas las neuronas del cerebro están pasando, al menos las motoras, están pasando por la cápsula interna. Entonces, un daño, por más minúsculo que sea, probablemente va a dañar un montón. Cuando hay daño en la cápsula interna, se habla de hemiparesia o hemiplegia, contralateral al lado del daño. ¿Por qué contralateral? Cuando uno, si este es el cerebro, el tronco, la médula, si uno tiene una neurona acá en la corteza, pasa por la cápsula interna, baja, 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 a nivel más o menos de tronco encefálico, un poco más abajo, es decusan. Decusación significa que el nervio que empezó por acá empieza y cruza hacia el otro lado, hacia el lado contralateral. Entonces, si tienes una lesión en el lado izquierdo, ese es el lado izquierdo en este dibujo, y el nervio sale para acá, porque decusa. Empieza en el lado izquierdo, pero luego cambia hacia el lado contralateral. Y si la lesión está por acá, en cápsula interna izquierda, la lesión va a estar en el lado contralateral. Si esta es la mano, la lesión va a estar en la mano derecha. Contralateral, la lesión en el cerebro. ¿Qué escribo tan feo? Ya. Entonces, eso es así, esa es la explicación de por qué las lesiones por encima de la decusación de las neuronas motoras se manifiestan como patología contralateral. Espero que se haya entendido bien. De hecho, en la siguiente parte vamos a explicarlo un poco más cuando hablemos del tronco encefálico. En el tronco encefálico están otra vez los núcleos de los pares craneales. Un ratito, ya. Entonces, si hay algún daño en el tronco encefálico, si es digamos, completo, si este es el tronco encefálico cortado transversalmente y el daño está solo en un lado, entonces va a haber daño contralateral de todo lo que pasa por este lado. Y es diferente si hay un daño en todo el tronco encefálico, ¿verdad? Si hay un daño en todo el tronco encefálico, probablemente va a haber cuadriparesia. Es decir, la persona no va a poder mover nada debajo del tronco encefálico. Pero para efectos de ejercicio de ahora de contralateral y ipsilateral, en el tronco encefálico están los núcleos de los pares craneales. Entonces, si de la corteza cerebral llega una neurona y de ahí sale el nervio, por ejemplo, el séptimo par craneal, el facial, para controlar los músculos de la cara. A ver.
ahí también es opuesta, si no me equivoco. No, es opuesto más arriba. En todo caso sería así. De la corteza llega hacia el otro lado y el nervio periférico ya está del lado contrario, digamos, de donde comenzó. Esto sucede por ejemplo, los nervios, los pares craneales. El estímulo viene de la corteza del otro lado. Entonces, supongamos que hay un daño en este lado del tronco encefálico. Entonces, los nervios que vienen de este lado de la corteza pasan por ahí, decusan y hacen hemiparesia contralateral, ¿verdad? Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Entonces, uno va a tener debilidad, por ejemplo, en la mano derecha, pero, claro, pero incluso esto no es tan necesario. La cosa es que el núcleo del nervio está en este lado. Entonces, si hay un daño aquí, en este lado del tronco encefálico, las fibras que vienen del lado izquierdo van a pasar por ahí, decusar, pero está dañado el tronco encefálico, va a haber hemiplegia o hemiparesia del lado contralateral. Pero la cara va a estar afectada en el lado ipsilateral a la lesión, si la lesión está en el tronco encefálico. Espero que se haya entendido eso. Me confundí un rato, pero al final sí lo expliqué, digamos, como se debe explicar. O sea, si la lesión está en un solo lado del tronco encefálico, lo que pasa por la cápsula interna y luego decusa va a estar donde siempre está, pero como la lesión está ahí, la patología va a estar contralateral. Pero como en el mismo tronco encefálico están los núcleos de donde salen las neuronas de los pares craneales, va a haber afectación de pares craneales del mismo lado de la lesión, es decir, el séptimo izquierdo, en este caso. Espero que se haya entendido eso. Si no se entendió, lo puedo volver a repetir si desean. Me escriben por el chat. Entonces, habría, si hay daño en tronco encefálico, hemiparesia contralateral, pero pares craneales ipsilaterales. Sí, exacto. La lesión en cara sería ipsilateral. A ver, no puedo borrar. Si la persona, si dibujo mejor a una persona, y este es su mano. Si la lesión está por acá, va a venir así, y el daño está aquí en tronco encefálico. Entonces no va a poder mover esta mano. Sin embargo, de aquí del tronco encefálico salen los nervios para la cara. Obviamente no salen afuera del cuerpo, ¿no? Pero salen los nervios para la cara. Entonces va a tener, por ejemplo, algún daño va a tener, por ejemplo, tosis, ¿verdad? Tosis ocular por daño del tercer par craneal, o puede tener algún tipo de hemiparesia en la cara, pero del mismo lado de la lesión, porque el daño está en tronco encefálico. Pero el estímulo que viene de arriba, que pasa por ese lado del tronco encefálico, recién más abajo va a decusar, y por eso la hemiparesia en el resto del cuerpo va a ser del lado contralateral. ¿Se entendió mejor ahora? Espero que sí. ¿Lo puedo explicar bien? Ya, muy bien. Ya, entonces esas son localizaciones más específicas dentro de este daño de primera motoneurona. Médula espinal. Como ya habíamos mencionado, médula espinal suele acompañarse de nivel sensitivo, ¿verdad? Pero también se acompaña, dependiendo del nivel de donde está la lesión, de lo que se llama cuadriparesia o paraparesia. Entonces, si tenemos un daño en la médula por acá, y está afectando a brazos y también a piernas, la persona no va a poder mover otro color, no va a poder mover sus piernas o sus brazos. Eso se llama cuadriparesia. Eso se da cuando la médula se afecta por completo. Pero si, por ejemplo, se da un daño en médula, toque, más abajo, donde los brazos ya no se afectan, entonces la persona solo no va a poder mover sus piernas. Eso se llama paraparesia. Y esas son características que nos pueden hacer pensar en médula espinal, aparte de lo que ya habíamos mencionado, el nivel sensitivo.
Y ya eso es primera motoneurona. Este es el homúnculo que decíamos. Si hay algún daño en la corteza misma, por ejemplo, si hay un tumor aquí, se daña esta parte de la corteza, la persona no va a poder mover la pierna. Y si el tumor sigue creciendo por acá, esto es característico de lesiones que le dicen parasagitales porque están, o sea, al lado de la línea sagital del medio. Si el tumor empieza a crecer de ahí para acá, entonces va a empezar la persona, no puede mover la pierna, luego no puede mover el tronco, el brazo, la mano, y así según el tumor va creciendo. Entonces, esos son daños corticales de la corteza. Aparte de eso, si se daña otro lado, aparte de la corteza motora, puede haber problemas con la memoria, problemas con el habla, bueno, con el lenguaje, etcétera, otras funciones corticales, que son ya funciones superiores. Ya segunda motoneurona es un poco más fácil lo de localización porque depende de los músculos que son inervados, ¿verdad? Si el nervio, eh, no sé, cualquier nervio por anatomía inerva tal músculo, el músculo que está débil se debe a debilidad o a alguna patología del nervio que inerva a ese músculo. Entonces, en cuanto a localización, en segunda motoneurona suele ser un poco más fácil. Algo sí bien bonito es diferenciar una lesión, por ejemplo, en asta anterior versus el nervio periférico. ¿Se acuerdan cómo se puede diferenciar una lesión en asta anterior del nervio periférico? Lo mencionamos como a la mitad o hacia la primera parte de la clase. Tiene que ver con síntomas asociados a la debilidad. No necesariamente el patrón de debilidad o la hiperreflexia o algo así, sino algo más, algo que no es debilidad, algo que no tiene que ver con debilidad, que también puede suceder en conjunto a la debilidad. Ocurre en uno y no ocurre en otro. ¿Se acuerdan? Sí, igual lo voy a mencionar. Creo que alguien ya lo dijo. Exacto, exactamente. Me encanta que eso haya quedado claro. Exactamente como lo dicen. Eh, si la afectación está en nervio periférico, el nervio no solamente tiene fibras motoras, también tiene fibras sensitivas. Entonces, si hay una afectación en el nervio periférico, va a haber afectación motora y sensitiva. En cambio, si es una lesión, por ejemplo, en asta anterior, eh, solamente va a haber afectación motora, no va a haber afectación sensitiva. Igual también si la patología es muscular o si la patología es en la unión neuromuscular, ¿verdad? Pero el nervio periférico, al mismo tiempo, concomitantemente, va a haber patología sensitiva. Esa es la diferencia. Entonces, otra vez, en segunda motoneurona no es tan complicado, solo saber qué músculo se inerva o qué músculo inerva qué nervio. Ahora, algo rápido, una diapositiva sobre parálisis facial, porque esto también es un caso, digamos, clásico. Eh, Cómo diferenciar una parálisis facial eh, periférica de central. Cuando decimos central nos referimos a primera motoneurona y cuando decimos periférica nos referimos a segunda motoneurona. Entonces, cuando hay parálisis facial central, el daño está acá, hacia las partes superiores, ¿verdad? Otra vez, primera motoneurona. Lo que vemos en el estímulo normal es que de cada corteza hay estímulo, aquí llega al núcleo de acá y sale para acá. Pero también la línea verde llega al mismo lado, pero la línea verde también llega al otro lado, al menos en la parte de la frente. En la frente vemos que hay fibras para ambos lados de estímulos del lado, por ejemplo, el lado derecho tiene fibras que estimulan el lado izquierdo, bueno, el lado derecho y el lado izquierdo. Y del lado izquierdo de la corteza también, para la frente, llega un estímulo del lado izquierdo del cerebro
hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo de la frente. No sé si se puede ver porque hay un montón de nervios, pero si seguimos los colores, en el lado derecho hay amarillo y verde, en el lado izquierdo hay morado y azul. Y vemos que a ambos lados de la frente hay un estímulo morado y verde y morado y verde. Entonces, estímulos de ambos lados de la corteza llegan a ambos lados de la frente. Sin embargo, a la parte inferior de, de la cara solamente llegan estímulos del lado contralateral. Entonces, si hay una parálisis central, el otro lado de la corteza igual tiene su estímulo a ambos lados. Entonces, la parte de arriba está conservada. No hay debilidad eh, en la parte superior de la cara. Sin embargo, en la parte inferior no llega el estímulo de este lado. Y eso es, digamos, característico de una lesión central, de una parálisis facial central. Uno le pide a la persona que sonría y no puede sonreír bien de un lado. Pero si uno le dice que suba las cejas o que cierre los ojos este, fuertemente, sí lo puede hacer de ambos lados, porque el estímulo central del otro lado, de todos modos, llega a ambas cejas. Sin embargo, cuando hay una lesión periférica, todo el nervio se daña, incluyendo el lado contralateral que llegaba a esa frente. Entonces, como todo el estímulo se ha frenado, todo el lado de la cara queda paralizado. No puede sonreír y no puede levantar la ceja, no puede cerrar el ojo bien. Entonces, es una división como que horizontal, digamos. Una parálisis central se afecta la parte inferior de la cara nada más, y una parálisis periférica se afecta toda la parte superior y la parte inferior de la cara. Ya. Entonces, ahora un poquito sobre el sensitivo. Ya vamos a acabar. En sensitivo, no hay mucho que agregar, excepto lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Cuando, cómo interactúa la patología motora y sensitiva y cómo nos puede ayudar lo sensitivo a localizar más una lesión. Sin embargo, sí hay esto de aquí que me parece importante. Cuando hay una neuropatía periférica, eh, o sea, daño de un nervio periférico, hay debilidad y hay eh, disminución de sensibilidad, ¿verdad? Eso habíamos mencionado, cuando hay daño de un nervio, pérdida motora y también pérdida sensitiva. Pero hay diferentes patrones dependiendo de la patogenia que causa el daño del nervio periférico. Se habla de daño axonal y de daño desmielinizante. Y diferentes patologías caben en una o en otra. Eh, Todas dan debilidad, porque otra vez es daño del nervio, pero el daño, la neuropatía periférica axonal, se caracteriza más por debilidad distal, en manos o en pies. La desmielinizante más proximal, también distal, pero o sea, la otra no tiene proximal. Entonces, si ya vemos proximal y estamos pensando en segunda motoneurona, estamos pensando en una neuropatía, es decir, a un daño de un nervio, y vemos debilidad proximal, probablemente sea una neuropatía periférica desmielinizante. Eh, los reflejos, como aquí dice, se comprometen tempranamente en la desmielinizante. Los proximales. En cambio, igual que en la debilidad, los reflejos distales son los que se comprometen tempranamente en la neuropatía axonal. Como habíamos mencionado, ¿verdad? En el daño de nervio de segunda motoneurona, de todos modos tiene que haber hiporreflexia. Entonces va a haber compromiso de reflejos en ambos lados, solamente que hay esta diferenciación de proximal versus distal. Lo de alúmina citológica y, o sea, si hay disociación o no, ya es estudios de líquido cefalorraquídeo para ciertas enfermedades. No creo que sea tan necesario que lo sepan, solo es algo que sucede.
Y en una desmielinizante puede haber signos radiculares, porque se afecta a veces también la raíz. Puede haber radiculopatía y puede haber dolor, parestesias, algo por el estilo. Y otra vez, proteinorraquia en LSR es de un estudio de líquido cefalorraquídeo. Entonces, no es tan necesario ahora. Lo importante más es la semiología. Y para eso vamos a hacer un caso. Ya para terminar. Érase una vez en el Hospital Cayetano Heredia. Este caso es más o menos de la vida real. Cuando un cierto alumno de semiología estaba rotando en medicina hace 2 años. Bueno, era semiología, así que, pero estaba en el servicio de medicina. Un hombre de 29 años, sin antecedentes patológicos relevantes, refiere 3 días antes del ingreso debilidad en ambos miembros inferiores, que ha ido empeorando. Niega debilidad en miembros superiores, dolor lumbar, disnea, fatigabilidad. No tiene nada de eso. Ya habíamos mencionado por qué son importantes cada uno de esos. Eh, Al examen físico se encuentra debilidad en miembros inferiores, a predominio distal, distal y proximal, pérdida de sensación, ausencia de reflejos tendinosos, Babinski negativo y tono muscular disminuido. Entonces, aquí no hay Socrative, pero ¿en qué parte de la vía motora se encuentra la lesión? Ya según todo lo que hemos sabido, es una lesión de primera motoneurona, de segunda motoneurona, y si esta segunda motoneurona, ¿qué creen? ¿Es hasta anterior? ¿Es nervio? ¿Es músculo? ¿Es unión neuromuscular? La información está ahí. ¿Qué me dicen? Por ejemplo, tenemos debilidad, pero tenemos ausencia de reflejos tendinosos, o sea, hiporreflexia, ¿verdad? Eso no habíamos visto hasta ahora. Tenemos Babinski negativo, eso nos puede sugerir alguna de las motoneuronas. El tono muscular también está disminuido. Y algo importante es la pérdida de sensación. ¿Dónde creen que está la lesión? ¿En primera o segunda motoneurona? ¿Alguien respondió? Muy bien, segunda motoneurona. Ahí tenemos el primer paso. Está muy bien. Segunda motoneurona, tenemos Babinski negativo, hiporreflexia. Ahora, segunda motoneurona puede ser hasta anterior de médula espinal, puede ser nervio periférico, unión neuromuscular o músculo. ¿Dónde creen que está la debilidad acá? Si tenemos pérdida de la sensación. Por ejemplo, si hay daño muscular, como una dermatomiositis, ¿habría pérdida de sensación? ¿Había pérdida de sensación en el caso que vimos de dermatomiositis? O si hay daño en placa neuromuscular, como en el caso de miastenia, ¿había pérdida de sensación? Neuromuscular. ¿Cómo neuromuscular? No entendí. O sea, muy bien, nervio periférico, ¿verdad? Porque hay pérdida de la sensación. Estamos hablando de una patología de segunda motoneurona del nervio periférico, porque en los otros lados no debería haber pérdida de sensación, y aquí hay pérdida de sensación, aparte de, eh, aparte de la ausencia de reflejos y Babinski negativo y tono muscular disminuido, que todo nos sugiere segunda motoneurona, ¿verdad? Aquí hay pérdida de la sensación. Entonces, eso nos dice probablemente una neuropatía, un daño del nervio periférico. Creo que la siguiente diapo es lo importante. Esto que alguien dijo algo en el chat. Por hernia discal. A ver, hernia discal sí podría ser bilateral, pero probablemente también haya dolor. Cuando hay un daño en un nervio periférico, sí, usualmente también hay dolor. En este caso no hay tanto dolor. Y una hernia discal, si no me equivoco, también, o sea, seguiría el trayecto del nervio que se está contrayendo, de la raíz que se está contrayendo, constriñendo, ¿verdad? En este caso tenemos debilidad de ambos miembros inferiores, progresiva, que ha ido empeorando. Un poco raro que suceda mm,
con una hernia discal. Yo creo que ambos miembros inferiores y que tenga debilidad proximal y distal, es decir, tenga debilidad en el pie, también en la pierna, en el muslo. Pero puede ser, o sea, no, tendría que ser una hernia bien grande, pero puede ser. Eh, pero hay otras posibilidades. ¿Qué más tenemos? Debilidad de miembros inferiores que ha ido empeorando, si es progresivo. Eh, Alguien me dijo, bueno, no entiendo. Ajá, no, no hay problema. Además que hay ausencia de dolor lumbar. Usualmente el dolor empieza acá y baja, ¿no? Como corriente, como parestesia. Y hay ausencia de dolor lumbar, también lo aleja un poquito. Eh, Tenemos que no hay fatigabilidad, ¿verdad? No es miastenia gravis. Tenemos pérdida de la sensación, ausencia de reflejos. Entonces, la conclusión es que es una lesión periférica, ¿verdad? De segunda motoneurona, eh, con debilidad simétrica en miembros inferiores y de inicio progresivo, o de curso progresivo, si quieren. No pasa la diapo. No animé la siguiente diapo, pero bueno, ¿cómo lo explico? Bueno, la siguiente diapo la tenía que haber animado para que no salga inmediatamente el diagnóstico, pero ya sale de todos modos. Con esa información que tenemos, por la lesión periférica de segunda motoneurona que ha ido empeorando, y característicamente simétrica, que también afecta reflejos. ¿Se acuerdan que, ¿dónde está? Las desmielinizantes eh, afectan los reflejos proximales tempranamente y hay debilidad proximal y distal? Cuando hay debilidad proximal y distal, usualmente estamos pensando en algo desmielinizante y algo, digamos, común en una persona de 29 años que no tiene antecedentes, eh, ningún antecedente patológico. Por ejemplo, una hernia discal también podríamos ver en alguien que levanta mucho peso, pero no tiene ningún antecedente, esta persona. Por ejemplo, podría ser un síndrome de Guillain-Barré. No sería un diagnóstico tan difícil de pensar. Hay otras cosas que podrían ser, ¿no? Por ejemplo, enfermedades autoinmunes de la misma médula espinal. Si tuviera un nivel sensitivo, podríamos pensar en eso. Pero aquí pensamos en neuropatía porque hay pérdida de sensibilidad. Y como tiene debilidad simétrica, distal y proximal, probablemente sea algo desmielinizante. Y algo que siempre tener en mente es el síndrome de Guillain-Barré. Es bien común, siempre lo preguntan. Algo que me faltó mencionar, aunque si no lo preguntan, tal vez no lo mencione el paciente, lo característico, bien característico del síndrome de Guillain-Barré, aparte de que, ¿dónde está? De que los reflejos, de que hay hiporreflexia, es decir, de los reflejos tendinosos, es que la debilidad suele ser ascendente. Comienza, proximal, pero rápidamente va subiendo hacia las piernas. Puede llegar hasta al diafragma y los músculos respiratorios en casos severos, así que las personas se pueden morir porque no pueden mover su diafragma. Pero en la mayoría de casos es relativamente benigna, esta enfermedad, y otra vez es nervio periférico, desmielinizante y ascendente, autoinmune también. El 2019, creo, claro, el 2019 hubo un brote en Cayetano, cuando yo estaba en Semio, y todo el mundo aprendió de Guillain-Barré por ese brote. Hubo un brote de Campylobacter. Otra característica de Guillain-Barré, suele suceder luego de algún tipo de infección. Casi siempre, o sea, lo asocian a Campylobacter. Entonces, si preguntamos por diarrea o algo así en el último mes o algo así, tal vez nos podría sugerir un poco más el diagnóstico. Bueno, esta es la bibliografía que he revisado. Buenísimos libros los tres. Y creo que eso es todo. Esa ha sido la presentación. Creo que ya puedo dejar de compartir y dejar de grabar.